la verdad, la realidad del sector forestal o de los montes de Vizcaya que tenemos hoy en día, sobre todo en especial de las plantaciones forestales que tenemos en este día, es prácticamente exclusivamente consecuencia de las políticas forestales y los planes de ayudas que ha habido en los últimos 40 años. Y los últimos 40 años las políticas forestales las ha hecho el Gobierno foral, que estaba dirigido por el Partido Nacionalista Vasco. Con lo cual, si el 80%, entre el 80 y el 90% de las plantaciones actuales de Vizcaya están plantadas, cortadas y replantadas en gobiernos que han estado realizando políticas exclusivamente dirigidas a la introducción y al mantenimiento de los monocultivos, pues lo que tenemos es consecuencia de lo que hemos hecho y de lo que hemos diseñado y de lo que hemos apoyado y lo que seguimos apoyando. Con la intervención de la señora diputada de hoy, lo que constatamos es eso, que se sigue en la misma línea, apoyando, huyendo hacia adelante y apoyando el mismo sistema y el mismo modelo que se ha impulsado hasta ahora, porque ha estado comentando la prevención y el interés en traer especies resistentes, pero exclusivamente de pino. ¿Qué pasa? ¿Que no hay más árboles para producir madera en el mundo? Seguimos incidiendo ahí en el tema, metiendo el dedo en la llaga. Para nosotros, y no es la primera vez que lo decimos, llevamos ya casi, van a ser 3 años y pico en diferentes comisiones, tanto el Grupo Podemos como el Grupo EH Bildu, insistiendo en un tema básico y de raíz, que es qué modelo forestal tenemos y qué modelo forestal queremos. Y el que tenemos trae las consecuencias que estamos viviendo en este momento. La apuesta por los monocultivos aumenta el riesgo de perder biodiversidad, aumenta la erosión, aumenta el riesgo de incendios, la pérdida y degradación de las cuencas hidráulicas hídricas, la sensibilidad a enfermedades, la baja resiliencia, la baja resistencia al cambio climático. O sea, todo esto lo vamos diciendo en esta comisión, no una, 20 veces. Y el eco que ha tenido, tanto políticamente como comunicativamente como socialmente, ha sido cero. Y eso, obviamente, es lo que trae de aquellas aguas estos lodos. Eso es lo que tenemos ahora, eso es lo que hemos impulsado y eso es lo que la diputada nos ha anunciado hoy, que van a seguir intensificando en el plan de ayudas para eso. Con lo cual, lo que seguiremos teniendo será eso. En todas las comisiones, la postura tanto de la Diputación como del Partido Nacionalista Vasco como del Grupo Socialista ha sido la de decirnos que tenemos gafas negras, que somos catastrofistas, que no estamos para nada en contacto con el sector, que queremos una Vizcaya fuera de la realidad. Esta es la realidad que tenemos ahora. ¿Qué le van a decir ustedes a la sociedad, a los productores, a las industrias madereras? ¿Qué es lo que van a decir ahora? Igual por eso es por lo que no dicen nada. Quizás es por eso, porque la consecuencia de todo esto son sus políticas. Lo volvemos a incidir. Y desde luego, el que se tomen medidas a corto plazo, pues bueno, tiene cierto sentido. Como decía el señor de Andrés o el señor Aldecoa, pues bueno, podemos intentar ahora solucionar el marrón que traen esas políticas. Pero es que seguimos sin entrar al tema de fondo, que es qué vamos a hacer de una vez para cambiar las políticas forestales que hagan que este país tenga un sector productivo, forestal, económicamente viable, que genere fondos para el medio rural, que mantenga la biodiversidad, que no erosione, que sea resiliente al cambio climático. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nada? ¿Fumigar con óxido cuproso? ¿Esa es la solución? Eso no es nada. Nada. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, como decía mi compañero Elorzábal. Entonces, el tema es, ¿vamos a entrarle al debate de una vez en estas Juntas Generales? ¿Va a hacer la Diputación de una vez su trabajo? ¿Va a empezar a definir lo que queremos que sea el monte a medio y largo plazo? ¿Vamos a diseñar una estrategia para que nuestro sector siga siendo un sector económico potente? ¿Vamos a hacer que nuestros montes no se erosionen, que no se pierda la materia orgánica, que se mantengan las cuencas hídricas? ¿Vamos a hacer eso o vamos a seguir hablando de lo mismo? De los pinos, de la resistencia y de los pinos, o ahora de los eucaliptos, que es la última
la última alternativa o la alternativa que se está poniendo encima de la mesa. Y es que es verdad, a nuestro grupo le preocupa un montón lo que va a ser de toda la gente que ha apostado por generar una economía doméstica, por generar una economía en su caserío, en su explotación, en su comarca, y que en estos momentos tiene serias preocupaciones y serias dudas de cuál va a ser su futuro. Y ante eso no estamos haciendo nada o no estamos analizando nada. Por lo tanto, para nosotros, la solución a corto plazo, podemos analizar lo que ustedes quieran. Eso sí, también tenemos serias dudas de que el anuncio que hace la Diputación de la fumigación es, en cierto modo, pues un brindis al sol, porque primero lo tienen que legalizar, lo tienen que permitir desde el Estado, y tenemos serias dudas de que el óxido cuproso, primo hermano del caldo bordelés, vaya a ser legalizado por sus consecuencias en cuanto a toxicidad, en fauna, en flora y en personas. Porque se han fijado en el monte, en dónde tenemos los montes en nuestro territorio. Los tenemos llenos de caseríos, llenos de producciones, llenos de ganadería. ¿Nos van a fumigar a todos y a todas? Entonces, como tenemos serias dudas de que eso se pueda llevar adelante, esperemos que se analicen otras alternativas y otras posibilidades para intentar atajar el problema, desde luego, pero sobre todo para que a medio y largo plazo podamos poner en marcha otras políticas forestales que den futuro a un sector que se muere directamente. Nuestro grupo, desde luego, está trabajando en ello. Nuestro grupo, haciendo o dando un paso adelante y haciendo el trabajo que le correspondía a la Diputación Foral de Vizcaya, ha presentado una propuesta de norma foral de montes. ¿Para qué? Para poner la base, precisamente, de lo que creemos que tiene que ser el futuro del sector forestal en los próximos años. Eskerrik asko.